Buenas noches a todos, bienvenidos a nuestra sesión en Logia Blavatsky. Continuamos con nuestro estudio de la clave de la teosofía. Vamos por la página 60 del PDF, correspondiente al capítulo 7 de los varios estados post-mortem, el hombre físico y el espiritual. Bienvenidos todos y adelante, Enrique. Gracias. Muchas gracias, Caro. Bienvenidos nuevamente. Vamos a continuar con el estudio, con el análisis del contenido de los textos de la clave de la teosofía, tratando de aclarar cada uno de los conceptos que están vertidos en este libro que nos legó la generosidad de la señora Blavatsky. Bien, les pido a todos que apaguen sus micrófonos, que los desactiven para que no tengamos interrupciones. Bien. De los varios estados post-mortem, el hombre físico y el espiritual. Pregunta. Celebro saber que creéis en la inmortalidad del alma. La respuesta. No del alma, sino del espíritu divino, o mejor dicho, en la inmortalidad del ego que se reencarna. Este ego que se reencarna es la mente superior, la mente en el hombre. Propiamente, la mente es el hombre, es el pensador. Recordemos esto, manas significa pensador. Entonces, este ego superior, este mana superior que se reencarna, a ellos le llaman, la señora Blavatsky, el espíritu divino. Bien. ¿Cuál es la diferencia? Una muy grande en nuestra filosofía. Mas esta es una cuestión demasiado abstracta y difícil para tratarla poco detenidamente y de paso. Hemos de analizarla separadamente primero y en conjunto después. Podemos principiar por el espíritu. Decimos que el espíritu, el Padre en secreto de Jesús, o Atman, no es propiedad individual del hombre alguno, sino la esencia divina que carece de cuerpo y forma, que es imponderable, invisible e indivisible, aquello que no existe y sin embargo es, como dicen del nirvana los budistas. Ampara solamente al mortal, pues lo que penetra en él y llena su cuerpo entero son solo sus omnipresentes rayos o luz proyectada por medio de Buddhi, su vehículo y emanación directa. Bien, entonces el Padre en secreto del que hace mención el Maestro Jesús, cuando habla acerca de la oración, que no se haga en público, sino que se busque al Padre en secreto, se refiere precisamente a Atman, que es, o Atma, que es el principio más elevado de los 7 que componen, que integran al verdadero hombre. Pero resulta que este Atman es el espíritu divino y no forma parte propiamente del hombre, porque como lo explica aquí, que solamente lo ampara al mortal, solamente lo ampara a través de la proyección de los rayos que envía, de los rayos de vida que envían para que se mantenga los otros principios, que se mantengan vivos, porque los está amparando esa luz, esa energía que es la energía divina, representada en este caso por Atma, que es el espíritu, digamos, supremo en el hombre. Bien. Esta es la razón secreta de las afirmaciones de casi todos los antiguos filósofos, cuando decían que la parte racional del alma del hombre nunca entraba completamente en él, pero que solo lo amparaba más o menos por medio del alma irracional
espiritual o buddhi. Bien, vamos a ir a las llamadas correspondientes y solamente decir que decimos respecto de buddhi, que buddhi es la razón pura, pero aquí habrá que aclarar esto de irracional, porque parece una contradicción, pero vamos a ver qué dice la llamada en la explicación. Significando la palabra racional en su sentido genérico, algo que emana de la sabiduría eterna. No, no es, digamos, tratado como el raciocinio en el hombre, sino que de manera general es algo que emana de la sabiduría eterna. Y lo irracional es en el sentido de que como pura encarnación de la mente universal, no puede tener en este plano de materia razón alguna individual propia, pero como la luna, que recibe su luz del sol y su vida de la tierra, así también Buddhi, recibiendo su luz de sabiduría de Atma, a través de un rayo, eh, para que tome conciencia, alcanza sus cualidades racionales de manas, carece por sí misma como cosa homogénea de atributo alguno. Es decir, no tiene atributo, es algo homogéneo que no está diferenciado y que por lo tanto en este plano no se le puede percibir si no se ha alcanzado ese grado de espiritualidad o ese poder de raciocinio tal que pueda unirse precisamente a ese principio búdico o la intuición en el hombre, ¿verdad? Es tan elevado que no se puede manifestar en este plano hasta que se desarrolla y es ayudado de esta manera cuando se une con Manas, es Manas quien le da esa posibilidad, ese poder de poder manifestarse en este plano. Y entonces cuando vemos que hay personas que tienen ya esa capacidad de un raciocinio, digamos, muy elevado, que no tienen que luchar para poder dar una solución a cualquier tipo de problema que se presente, es porque ya ha desarrollado ese principio, el principio búdico. Y eso lo podemos ver en algunas ocasiones en algunas personas. Si hablamos de personajes de la historia, pues entonces hablaremos de Platón, de Pitágoras, de Hermes y de Zoroastro y todos esos grandes seres que ya han desarrollado completamente ese principio, ¿verdad? Recordemos que aunque hablemos del cuerpo causal, por ejemplo, es algo que solamente se le denomina así. El cuerpo causal se forma con los pensamientos más elevados de la mente superior y que es lo que se va conformando para poder hacer que Buddhi tenga conciencia. Una vez unidos Buddhi y Manas, entonces ya se puede expresar con la ayuda de Manas, ya se puede expresar Buddhi en este plano, en personas que tienen esa capacidad ya desarrollada. ¿Sí? Bien. ¿Alguna aportación, alguna pregunta que quieran hacer? Pati había levantado la mano. Bien, adelante, Pati. Hola, buenas noches a todos. Mi pregunta es la siguiente, Enrique. Este espíritu al que se refiere el Padre en secreto, ¿es lo que le conocemos nosotros como el yo superior, el yo soy o el vigilante silencioso? No, es Atma. Aquí lo dice. Decimos que el espíritu, el Padre en secreto de Jesús o Atman, ¿sí? Ay, cuidado. Ya le pegué. Puede traer y me hago para adelante. ¿Sí? Entonces, es Atma el que solamente ampara al mortal, dice aquí. No forma parte de sus principios humanos, vamos a decir. Solamente
envía su energía, envía su luz y nos afecta de manera positiva para, para que no olvidemos que ese es el principio fundamental del que dependemos, del que depende toda la vida. Esa mónada espiritual es Atma, ¿sí? Pero no es propiedad individual del hombre, dice aquí, sino que es la esencia divina que carece de cuerpo y forma, que es imponderable, invisible e indivisible. Es decir, que Atman nunca cambia su estado. Cuando decimos que nos espiritualizamos, eso quiere decir que vamos descubriendo por el avance, por el desarrollo, por la evolución que va teniendo el alma humana, que es la mente, que va tomando conciencia de la existencia de ese alma. ¿A través de qué? A través de los pensamientos elevados, altruistas, generosos, de colaboración, donde el manas, es decir, la mente superior, se une con buddhi, la intuición, el raciocinio puro, y es entonces que se empieza a tener conciencia de la existencia, se empieza a vivenciar la existencia de Atma como algo real. Se identifica uno con ese Atma, es decir, con el espíritu por el que estamos aquí. Eso es lo que yo creo. Gracias. Sí. Bien. ¿Alguien más? No. No. Bien. Estaba en la idea de que solo el alma animal era irracional, no la divina. Tenéis que aprender la diferencia que existe entre lo que es irracional, negativa o pasivamente, porque no está diferenciado, es decir, está en un estado puro. Y lo que es irracional por ser demasiado activo y positivo, es decir, cuando el hombre actúa de una manera descontrolada y está muy activo, pero no puede controlarlo. El hombre es una correlación de poderes espirituales, tanto como una correlación de fuerzas químicas y físicas llamados a funcionar por lo que llamamos principios. ¿Sí? Entonces, en cada uno de los principios que integran a este verdadero hombre, es a través de los cuales este hombre puede expresarse y la divinidad misma puede expresarse a través de estos principios. Recordemos que la mónada desea evolucionar y para ello, desde su plano elevado, desde el plano átmico, envía un rayo, emana un rayo para crear a su vehículo, que en este caso es Buddhi. Buddhi hace lo mismo exactamente. Lanza un rayo, emana un rayo de sí mismo, ese principio, para crear manas, el pensador, ¿sí? Y entonces, este quinto principio o tercero de arriba hacia abajo es el puente que une a la parte espiritual con la parte animálica. Luego viene en forma descendente Kama, con su respectivo Kama Rupa, es decir, Kama es el centro de los deseos animales. Y luego viene Prana, el doble etérico, el doble del hombre, y el hombre físico. ¿Sí? Estos cuatro principios que están buscando evolucionar y se contactan con el pensador, la mente superior, a través de la parte inferior de la mente, que es la que tiene contacto con estos otros cuatro principios. Esto ya lo habíamos explicado en una sesión anterior, creo que en diciembre fue todavía. Bien. ¿Algo que preguntar aquí o que aportar? Creo que no. Continuamos entonces. Mucho he leído sobre este asunto y me parece
que las nociones de los antiguos filósofos diferían mucho de las de los cabalistas de la Edad Media, si bien concuerdan en algunos puntos. Bien. La respuesta es, la diferencia más sustancial entre ellos y nosotros es la que sigue. Cuando dice nosotros se refiere a los teósofos. Mientras nosotros creemos con los neoplatónicos y las doctrinas orientales que jamás el espíritu, es decir, Atma, desciende hipostáticamente en el hombre viviente, sino que solo da su resplandor más o menos intenso al hombre interno, es decir, el compuesto psíquico y espiritual de los principios astrales. Los cabalistas sostienen que el espíritu humano, separándose del océano de luz y del espíritu universal, penetra en el alma del hombre, donde permanece durante la vida prisionero en la cápsula astral. Aún sostienen lo mismo todos los cabalistas cristianos, porque no son capaces de romper por completo con sus doctrinas antropomórficas y bíblicas. Bien, entonces aquí dice que la diferencia más sustancial entre ellos y nosotros es la que sigue. Mientras nosotros creemos con los neoplatónicos y las doctrinas orientales que jamás el espíritu, Atma, desciende hipostáticamente en el hombre viviente, sino que solo da su resplandor más o menos intenso al hombre interno. Es decir, el hombre interno es el mana superior, ¿sí? Entonces, no desciende Atma, jamás desciende porque no puede hacerlo, porque es demasiado elevado, demasiado puro para poder manifestarse aquí. Por eso se vale de estos principios, de estos vehículos de los que ya hablé anteriormente. Entonces, es a través de este compuesto psíquico y espiritual de los principios astrales, es decir, los principios en este caso de la mente y del deseo, que son los que están en este plano, que están, digamos, que son brillantes, que son, sí, que emiten esa luz como parte de lo que reciben precisamente de ese océano de luz que es, en este caso, Atma, ¿sí? Que es la vida divina, en este caso, ¿sí? Y entonces, precisamente, eso es lo que enseña la teosofía, ¿sí? Que Atma, el espíritu divino, se tiene que valer de sus vehículos para poder manifestarse, porque de otra manera no es posible. En este plano sería inconsciente totalmente, no serviría de nada que se manifestara porque es tan elevado que en este plano por sí mismo no puede manifestarse y por ello se vale de estos vehículos que a medida que van descendiendo a la materia se van haciendo más parecidos a la materia, es decir, más burdos, más pesados, más densos, y es por eso que podemos nosotros expresarnos en este plano físico, en este plano fenoménico de las formas, y es precisamente motivado por Atma, el espíritu. Bien. Pati, Enrique. A ver, Pati. Tengo dos preguntas, Enrique. La primera, a ver si entendí. Atma nunca puede penetrar, o sea, directamente en el ser humano. Entonces, por eso existe el Antakarana, el puente, ¿correcto? Esos rayos que la Atma emite hacia el hombre a través del Antakarana, esos rayos prácticamente descienden en el hombre para iluminarlo. Me imagino que esa iluminación entra, pues de acuerdo a lo que yo leí con Leadbeater y que usé,
en lo que serían los chakras, ¿no? En el primer chakra, que sería la parte de la coronilla. Y eso penetra también en lo que sería la parte del huevo etérico, que viene siendo lo que es nuestra aura, ¿no? Por eso es nuestra brillantez, ¿no? Es el huevo áurico. Ok. Dijiste etérico, es huevo áurico. Áurico, ajá. Sí, bien. A ver, el antakarana se va formando paso a paso, encarnación tras encarnación, por la acción de la mente superior. ¿Sí? Es la mente superior, es la que recibe la luz de Atma. ¿Sí? Y entonces, el manas superior, la mente superior, es la que trata de atraer hacia su altura, digamos, hacia su plano más elevado, a todos los otros principios, fundamentalmente al principio de los deseos, es decir, a Kama. Entonces, le envía su luz constantemente para que despierte al mundo espiritual y que se desligue del mundo de la materia. Es un proceso larguísimo de millones y millones de años hasta que finalmente el yo superior toma control de todas las acciones del hombre emocional, del hombre físico, del hombre vital, y es entonces que cuando se dice que ya está formado completamente el puente, la antakarana, que es lo que liga a la personalidad ya purificada con el espíritu humano, el alma humana, que es el mana superior. Es entonces, pero se va formando por las acciones, por los pensamientos, por los sentimientos que se van manifestando cada vez más purificados. Si no hay pureza de espíritu, no hay tal construcción de ese antacarán, de ese puente. El puente se queda ahí sin avanzar su construcción. Eso es fundamentalmente. No es que Atma esté construyéndolo, no, es de abajo hacia arriba. Como se va espiritualizando o se va purificando la materia, emocional como físicamente y mentalmente, y que se forma a través de esas energías que se van limpiando, que se van purificando. ¿Mm? Eso es lo que yo puedo decir al respecto. Ok, gracias. Sí. Bien. ¿Ya no hay nadie más? No. Bien. ¿Y qué decís vosotros? Decimos que solo admitimos la presencia de la irradiación del espíritu o Atma en la cápsula astral y tan solo en lo que concierne a ese resplandor espiritual, no más, desde luego, ¿sí? Es una irradiación, es un resplandor solamente, pero que está lleno, desde luego, de esas virtudes espirituales. Decimos que el hombre y el alma han de conquistar su inmortalidad por medio de la ascensión hacia la unidad. Es lo que explicaba anteriormente. Es la búsqueda o la conquista de la inmortalidad se da ascendiendo hacia la unidad, es decir, tener conciencia de esa unidad, vivirla, practicarla, con la cual, si logran el éxito, quedarán unidas al fin, es decir, Atma y todos los otros principios, en la que son finalmente absorbidas, por decirlo así. La individualización del hombre después de la muerte depende del espíritu, no de su alma y cuerpo. Aunque la palabra personalidad, en el sentido en que se entiende usualmente, es un absurdo si se aplica literalmente a nuestra esencia. A ver. Por la normal. Cornelio, no le puedo apagar el micrófono, lo tiene bloqueado. Si puede, por favor, apagarlo, porque por aquí no puedo.
Creo que ya. No lo he Volvemos. tocado, pero ya está en silencio. Bueno. La individualización del hombre después de la muerte depende del espíritu, no de su alma y cuerpo. Es decir, que el alma y el cuerpo no tienen el poder de individualizar al hombre, ¿verdad? Solamente el espíritu. Aunque la palabra personalidad en el sentido en que se entiende usualmente es un absurdo si se aplica literalmente a nuestra esencia inmortal. Sin embargo, esta última es, como ego nuestro individual, una entidad distinta, inmortal y eterna por sí misma. ¿Sí? Es decir, la mente superior es eterna porque es el enlace que utiliza como vehículo el espíritu divino, Atma, para tener contacto con estos planos inferiores. Y es solamente a través de ello que se puede dar esa individualización, porque eso es lo que somos individuos, ¿verdad? Por eso dice, como ego, nuestro individual, es decir, la mente superior, una entidad distinta, inmortal y eterna por sí misma, porque a través de sus experiencias se va identificando. Por eso, cuando es autoconsciente, se dice, yo soy yo. Perdón. Y cuando dice yo soy yo, se identifica como una individualidad, no como una personalidad. Bien. Enrique, perdón, tengo una pregunta. Sí. No me quedó claro, ¿a qué se refiere la individualización del hombre después de la muerte? Depende del espíritu, no de su alma y su cuerpo. O sea, eso es lo que me quedó así como que no lo entendí muy bien. ¿A qué se refiere esa individualización de que depende del espíritu? Pero, ¿qué individualización de qué cosa? Pues del hombre, es decir, se hace autoconsciente y eso solamente lo da algo superior, no algo inferior, ¿sí? Es decir, el alma animal o la misma alma humana, que es el mana superior, no puede por sí misma, no puede darle esa individualidad. La individualidad viene desde la mónada, por eso es monas, por eso es única, por eso es la unidad, y es lo que busca, esa unidad, ¿sí? Y entonces, ese individuo es autoconsciente y se identifica de tal manera que dice, yo soy yo, no simplemente yo soy, porque eso es muy general, pero cuando dice yo soy yo, entonces es es el autoconocimiento de sí mismo, ¿sí? Pero o sea, depende de si es una persona ya, bueno, un ser ya muy evolucionado, yo me imagino, ¿no? Sí, claro, por supuesto, pero bueno, no se refiere a eso, la expresión, sino que se refiere a que el poder de individualizarlo no nace de lo inferior, sino de lo superior, en este caso de Atma, ¿sí? Atma es quien le da esa capacidad de individualidad al hombre, no es el hombre físico ni es los deseos, no es Kama, no, porque Kama es la personalidad emocional, el hombre físico es el vehículo de Kama, por supuesto, y de prana y del doble etérico. Entonces, eh, eh, solamente sirve para experimentar, no para generar nada. Lo que genera es el Atma. Recordemos que Atma representa a la voluntad y dice el maestro que la voluntad y la imaginación crean, ¿verdad? Entonces, aquí precisamente crea a un individuo, el espíritu universal, divino,
puede crear a ese individuo, no de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo. ¿Sí? Es lo que puedo decir. Ya lo entendí mejor. Muchas gracias. Y de nada. Bien. Aunque la palabra personalidad, en el sentido en que se... Enrique, que un segundito. Ay, perdón. Tiene Elsa, Claudia y Carlos. La mano. Gracias. Uy, ya me estaba yo volando la barda. A ver, ¿quién va primero? Elsa. Elsa, adelante, Elsa. Gracias. A ver, es que sí, en el momento en el que desencarnamos, entonces seguimos siendo, digamos, seres de luz, pero individuales, que todavía tenemos que abrir el Antacarana. Entonces, ¿cuándo volvemos a la unidad? Muy, pues, es la pregunta de los 64,000. Eso está determinado por la evolución, por la capacidad que ya tiene de poder reconocer, es decir, que ya esté unido a, digamos, en este caso a Budi, como habíamos explicado anteriormente. Entonces hace que Budi despierte el hombre, el alma humana, que es el manas superior, la mente superior, se une a Budi, y entonces Budi, unido con manas, ya reconocen, ya viven la unidad, ¿verdad? Y entonces, a través de ello, pueden conocer ya a su Dios interno, a su Padre en secreto, si ya se identifican con él, con este principio, que no es del hombre, como había explicado anteriormente, sino que se conoce a Dios, vamos a decir, eso es, se ve a Dios, ya, se puede decir que ya se puede uno comunicar con esa divinidad, con ese Dios que ha amparado al hombre durante toda su evolución. El tiempo no podemos, digamos, especificarlo, en qué momento es en el que, digamos, por número de años y demás, solamente hablamos de momentos en que la percepción de Atma y Budi, que se convierte en el alma espiritual, ya unidos, es cuando pueden conocer a su verdadero ser divino, ¿sí? Es solamente entonces, es cuestión de percepción, no de tiempo, ¿sí? Ok, gracias. De nada. ¿Quién sigue? Claudia, adelante. Adelante, Claudia. Hola, buenas noches. Bueno, yo también tengo la duda y te quería comentarles cómo lo percibo. A lo mejor puedo estar equivocada y me gustaría saber. Entonces, Atma, la voluntad, por así decirlo, siempre ella nos irradia, o ella nos da ahora sí que podríamos, yo así lo entiendo, como que le da la divinidad a los otros 4 principios por medio del Antacarana, o sea, de arriba, por así decirlo, de arriba hacia abajo, y los 4 principios como que ya absorbiendo, por así decirlo, lo regresan por el Antacarana, y es lo que, es lo que entendí, que es lo que hace un poco, que lo va siendo fuerte ese puente entre la parte, pues podríamos decir mundana, como dicen, ¿no? La parte grosera de la materia, y ya por fin, no sé, podemos alimentarnos o ir creando ese vínculo con la parte divina por medio de la Antacarana. Y cuando morimos, pues realmente lo único que quedaría, es lo que siento, lo que pienso, es esa parte que alimentamos, que la parte grosera de la materia de los otros 4 principios se alimentaron o permitieron percibir. Es que me cuesta mucho trabajo decirlo, pero fue lo que te entendí. Claudia. Es como un da y viene. A ver, sí, por favor. Claudia. Sí. Ya había explicado anteriormente, hace unos minutos, el asunto de la Antacarana. Sí.
El Antakarana no es una vía. Es un puente. No, no es un puente. Bueno. Perdón, a ver, sí es un puente, pero no viene de arriba hacia abajo. Se va construyendo sí. de abajo hacia arriba por la acción del espíritu superior que está sobre los otros cuatro, que es la mente superior. La mente superior, el ego que reencarna, está constantemente luchando para que los otros principios, los inferiores, el cuaternario inferior, se vaya espiritualizando, se vaya purificando. Y es así como se va construyendo, ladrillo tras ladrillo, ese puente. Es de arriba a través de Manas. Manas está, digamos, como jalando hacia arriba. Sí, así lo entiendo. Entonces, así, cuando morimos... Por eso, pero a ver, no es de que Atma ya tenga un Antakarana y que a través de Antakarana está enviando sus beneficios, porque así lo expresaste. Entonces, sí, a lo mejor sí lo expresé mal. Sí, no pero existe, sí te entiendo esto. No existe, el Antakarana no existe hasta que lo construye el hombre, el yo superior, ¿sí? La mente superior. La mente superior es la encargada de construirlo. Sí, a lo mejor lo expresé mal, definitivamente, y eso es lo que entiendo, pero ahí es donde me confundo entonces, cuando morimos, o sea, bueno, ya la muerte física, por así decirlo, dice que nada más, bueno, ahorita lo que leí, bueno, lo que estamos leyendo, lo que estás leyendo, es lo único que queda, ¿no? O sea, se pierde lo demás. Sí, todo lo que es de la tierra, todo lo que son del cuaternario inferior, los deseos materialistas, egoístas, de vanidad, orgullo, la personalidad, todo eso que corresponde a la personalidad del hombre físico, el hombre emocional, de deseos bajos, todo eso se queda aquí. Eso no puede penetrar en los planos donde todo es paz, donde todo es pureza, donde todo es armonía. ¿Sí? Los planos divinos. No los planos divinos, el plano mental. Mental. Ok, ya te entendí más. Sí, ya me aclaraste más. Sí, o sea, sí te entiendo, pero de repente como que me llegó así, bueno, sí me sentí un poco confundida, pero a la vez sí lo entendí. Y gracias por aclararme, sí, ahora sí bien. Que la mente superior. Gracias, sí, gracias. Bueno, muy bien. Adelante, continuamos. Carlos. Gracias, muy buenas noches para todos. Fíjate, Enrique, que aquí en la quinta línea dice la individualización del hombre después de la muerte. Y es a lo que Pati, o no me recuerdo quién había preguntado. No, no me recuerdo quién preguntó. Roxy. Exacto, Roxy, sí, ella. Después de la muerte, dice, la individualización del hombre después de la muerte. Eso se refiere a la segunda muerte, es decir, se muere el cuerpo físico y la parte de los 4 elementos de la tierra regresan a la tierra con el proceso que Rosy precisamente bien conoce, que es cada quien a su elemento. Pero luego de que Kamaloka haya librado de todas las pasiones de Kama, empieza a formarse esa, no tengo muy bien la palabra, pero esa personalidad, esa individualización del hombre que va a pasar al Devachan. Ese hombre que sí va a gozar de ciertas gratificaciones. Ahí es donde se forma el hombre, lo que depende del espíritu. Y ya no depende del alma ni del cuerpo, del alma animal y del cuerpo, porque eso ya se quedó quemado en la primera muerte. En la segunda muerte, que ya es la individualización, qué problema con esa palabra, individualización del hombre después de la muerte, es decir, cuando se muere la parte cámica, se separan los principios del cuaternario y queda entonces ya una individualización, que es una especie de personalidad que goza de Devachan. Y por supuesto, cada Devachan es para cada personalidad. Y por ende, esa personalidad tiene que llevar un poquito del mana superior que fue formado durante la existencia. Entonces, personalidad, yo creo que más adelante vamos a hablarlo. Esto no es la personalidad de la psicología o de
la psiquiatría. No es la personalidad que ahorita tenemos, sino más bien es otro tipo de individualización la que se tiene cuando se está encarnado. A esto se me hace que se refiere esta quinta línea de este párrafo. Sí, de acuerdo, Carlos. Efectivamente, y ya lo había explicado, esa individualización del hombre, bueno, que lo mencioné después de la muerte, pero efectivamente, al mismo tiempo, cuando regresa también, ese individuo, ¿verdad? Ese individuo que ya tiene conciencia propia, es decir, autoconciencia, sabe en ese plano todo lo que ha sucedido, tiene conciencia de eso como individuo, ¿verdad? Y se hace responsable, desde luego, solamente que cuando regresamos, pues se nos olvida. Y entonces es la batalla que se tiene constantemente, ¿no? Pero muy buena tu aclaración, Carlos. Muy Sí, bien. gracias. No, a ti, a ti. Bien. Patti. Adelante, Patti. Me surgió una duda, a ver. Que quisiera que me aclararas. Dentro de esta Atma, que es una mente divina, obviamente ya está planificada su voluntad de crear un cuaternario a través de un cuerpo físico, de un astral, de un mental y de un emocional, que sería la personalidad, en el cual va a ir creciendo ese individuo, pero se tiene que alinear hacia una mayor espiritualidad y crear ese antakarana para su conexión. Al momento de que uno se muere, obviamente pasamos al Devachan, que es un estado en donde tenemos que estar para ver si regresamos o si nos elevamos más o si adquirimos más conocimientos. Por eso ahí dice en la Biblia que la morada de mi Padre hay diversas habitaciones para cada uno de ustedes. Sí, a ver, aclaración. Atma no es una mente. Atma es la chispa divina, es la divinidad, digamos, separada de la unidad, y que entonces son las miriadas, dice en la doctrina secreta, ¿verdad? Son una infinita cantidad de chispas divinas que se expresan. Con esa luz que trae del absoluto, vamos a decir, esa luz la utiliza porque sabe que tiene que evolucionar. Cada mónada sabe cuál es su destino y va cayendo poco a poco desde los reinos elementales, luego el mineral, el vegetal, hasta que llega al hombre, ¿verdad? Que es propiamente donde empieza el ascenso, vamos a decir, nuevamente, porque se individualiza y ya tiene conciencia de sí mismo, ¿sí? Pero solamente a través de la mente se puede expresar, ¿sí? Entonces, efectivamente, llega en su momento, ya tú te fuiste directo al Devachan, bueno, pues entonces, una vez ya en el Devachan, la estancia, digamos, esa conciencia, ese estado de conciencia de una paz muy grande, vamos a decir, el término es inefable, ¿no? Es decir, incomprensible para nosotros, ¿no? Entonces, esta paz, esta armonía que vive en ese estado de conciencia, el hombre que recién desencarnó, o no sé hasta cuándo le toque llegar, pero en el momento que le toque estar en esa condición, en ese estado de conciencia, entonces está ahí, pero no está para otra cosa, no está para aprender nada, porque el mundo de la acción donde se genera karma es En el otro plano solamente se va a cosechar o a disfrutar de la cosecha
del trabajo que se ha realizado aquí. Y por ello, esas muchas casas que tiene Dios para el hombre corresponden a las diferentes estados de conciencia, aún estando en Devachan. En Devachan, pues hay diferentes estados de conciencia también, ¿sí? Unos están más elevados que otros, pero hay tantas casas como individuos llegan a ese estado de conciencia. Por eso dice, en la casa de mi padre hay muchas habitaciones, ¿no? Algo así, ¿sí? Eso quiere decir que la división es inmensa de manifestaciones de esos estados de conciencia, ¿verdad? Entonces, es eso. Y el hombre no decide cuándo regresar. El hombre regresa cuando tiene que regresar por acción de la ley kármica, ¿sí? Ni pide permiso, ni decide por sí mismo. Es la ley de karma la que ajusta los tiempos y los modos en que el hombre habrá de regresar de acuerdo a sus méritos y deméritos. Eso es lo que sucede con nosotros, ¿sí? Nadie nos manda, nadie nos envía aquí. Somos nosotros los que a través de nuestras acciones hemos decidido qué vida vamos a tener en el futuro por nuestras acciones, por nuestro modo de pensar, por nuestro modo de actuar y nuestro modo de sentir. Es eso. Y desde luego que a través de las escandas es que recogemos también aquí lo que sembramos. Se queda en la luz astral todo eso, esos átomos, esas energías, se quedan en la luz astral y cuando regresamos, pues pasamos a recogerlas porque nos pertenecen a nadie más. Todo lo que generamos nosotros debemos responder por ello, nada más. Los señores del karma no son servidores más que de la ley kármica, ¿sí? No están al servicio del hombre que diga, pues sabes qué, señor del karma, que pues no quiero esta familia, ni quiero regresar ahora, voy a estar otro tiempo más acá descansando, ¿sí? Yo te aviso cuando ya me sienta yo en condiciones de poder regresar. Eso no, ni el escoger a la familia tampoco. La familia la escogemos a través de nuestras acciones y los que son nuestra familia también escogen a mi ser como compañero de vida porque es a través de sus acciones. Entonces, todos escogemos a nuestra familia en este momento que estamos actuando. Es el tipo de personalidades o de individuos con los que nos vamos a encontrar en el futuro, porque lo estamos sembrando para que la cosecha venga después. Eso incluye a todas aquellas individualidades o aquellos otros seres que habrán de servirnos como nosotros servimos a los demás para poder evolucionar. Los tiempos de Dios son perfectos y entonces venimos en el momento que tenemos que venir y estamos aquí un determinado tiempo, se nos acaba la pila y nos tenemos que ir y tenemos que disfrutar la compañía de otros seres y también sufrirla, porque así es, no todo es miel sobre hojuelas. Eso es lo que yo puedo opinar al respecto. Muchas gracias, me quedó muy bien claro. Gracias por esta información. Entonces todo sería un plan divino, ¿no? Para evolución. Claro, nosotros somos parte de ese plan divino. Todo lo que existe es parte del plan divino. Se manifiesta periódicamente, cíclicamente, ¿sí? A los seres humanos, pues los ciclos los determinamos a través de nuestras acciones de todo tipo y eso es lo que nos da la oportunidad de regresar más rápido o más lentamente a este plano, a continuar el trabajo que dejamos iniciado y pendiente, desde luego. Adelante, Grisel. Perdón que interrumpa, no estuve participando y hay muchos términos que a mí me están costando mucho interpretar y entender y aparte todo un montón de cosas que se están hablando me cuesta. Pero yo pregunto un par de cositas. En primer lugar, todo esto que estás explicando tiene
un paralelo o se puede relacionar con lo que es el árbol de la vida, la evolución del árbol de la vida para llegar a ese Ein Sof, que es la divinidad total? Sí, Sí. Por el otro lado, Devachan, ¿es lo que comúnmente se llama la intervida? Bueno, yo no había escuchado ese término, es lo que comúnmente en la religión católico-cristiana, o bueno, entre la cristiandad, se le denomina el cielo o la gloria, o el paraíso, ¿sí? Este de Bachán. Está bien. Y con respecto al alma, que en algún momento hablaste de la chispa divina, esto que en Cábala se habla del hálito, ¿no? Es en conjunto, si no malinterpreté, es un conjunto de almas que forman la mónada de evolución. No. Mónada viene de monas, uno, unidad. Entonces, en el hombre existe su chispa espiritual, su chispa divina, que es la que ampara la existencia de ese ser de manera individual. Cada uno de nosotros se tiene que identificar con su Dios. Es individual, no es el conjunto que viene en evolución. No, esos solamente son vehículos de Atma, ¿sí? De la divinidad expresada a través de esa mónada. Perfecto. Uh-huh. Gracias. Sí, a ti. Y perdón. No, adelante, para eso estamos, Grisel. Bien. Sí, sus participaciones enriquecen la conversación, el análisis, el estudio. Eso es importante porque la verdad es de que yo cuando participo como oyente suelo no preguntar, procuro estar atento, pero por más atento que estoy, no me surge la idea de hacer alguna pregunta. Pero ustedes hacen preguntas que yo no me imagino que van a hacer nadie, pero que salen y me agrada mucho que hagan esas preguntas porque nos dan la oportunidad de enriquecernos todos. Así que gracias. Yo la verdad que me costaba mucho interpretar todos estos términos nuevos, pero en algún momento cuando se habló de la evolución, se me representó todo lo que es en Cábala el árbol de la vida, la evolución, cómo se va creciendo, cómo se va evolucionando, esto de los preceptos, que se dice que una buena vida es cuando en esa vida se lograron concretar 2 o 3 preceptos, ¿no? Entonces, eso fue lo que me pareció bastante relacionado con esto, por eso pregunto. Sí, gracias Grisel. Grisel, de todas maneras te puedes poner al día. En YouTube están todos los videos de las clases anteriores para que te vayas poniendo al día con la lectura. Y muchas veces los veo, pero a veces me cuesta, ¿no? Pero estoy tratando de ponerme al día un poquitito con todo eso. Gracias, Caro. Con gusto, con mucho gusto, Grisel. Guillermo. Sorry. Hola, Guillermo, adelante. Hola a todos, hola amigos, hola amigas. Únicamente aquí de Metiche que estoy llegando ya, luego, veo la dinámica del grupo y le quería comentar a Grisel, pues qué bueno que está haciendo el esfuerzo. La señora Blavatsky decía que la teosofía no era para mentes perezosas, se llamaba Tomb Schools a los que no podían con la teosofía. Sí requiere un esfuerzo, de principio sobre todo, porque maneja toda una nomenclatura, toda una terminología que al principio resulta como en chino, ruso, japonés, en realidad es sánscrito con otras cosas. Entonces, cuando uno entiende toda la mecánica, todo el Deus ex machina de todo el sistema teosófico, ve que tiene mucha congruencia, precisamente como estás diciendo. Ya habrá oportunidad de que relacionemos todo eso con lo veo que tienes conocimientos de Cábala, y la Cábala pues confirma como es también sabiduría antigua, la Cábala y oriental y la Cábala occidental judía confirma mucho lo que dice la teosofía, y que precisamente todos lo que estás manifestando ahorita es una situación donde que somos yo digo que somos bipolares, ¿no? Porque somos seres humanos. En cuanto somos seres, somos grandeza y totalidad. En cuanto humanos, somos partículas y somos onda. Y somos unidad y a la vez unicidad. O sea, pertenecemos a la unidad divina. Por eso Atman es uno. No está por pedacitos, es como el sol. Y cada rayo del sol, que sigue siendo el sol,
tiene su propia, digamos que su propia dinámica, ¿no? Entonces la individualidad humana viene siendo como un rayo del sol, que a la vez es que es el sol, no es el sol, porque ya está como, tiene su propia unicidad, ese solo rayo. Y ese rayo tiene un sistema, el Deus ex machina de la evolución, porque hay que aprenderse las leyes principales de la teosofía, son reencarnación, karma, ciclos, y todo se mueve por ciclos, ciclos de manifestación y de remanifestación, que en nosotros hablaríamos de reencarnación y encarnación en reencarnación, pero también los planetas y los sistemas solares y todo, también aparecen y reaparecen, ciclos de manifestación y no manifestación. Entonces, entra en un lado subjetivo. El lado subjetivo que hablaban precisamente de Bacán, es un estado para cada persona, y como bien dijo Enrique, nosotros nos heredamos a nosotros mismos. Y a veces la ley nos obliga, un poco como la corriente, ¿no? O sea, estando desde aquel lado nos la pasamos, estamos de coña, dirían en España, ¿no? De puta madre, estamos ahí como disfrutando de los beneficios que nos dio el mundo de las causas, es el mundo físico. Del otro lado es el mundo de consecuencias nada más. Ahí no se crea nuevo karma en el plano mental, se crea en el plano físico. Pero el alma a menudo, como estamos como de vacaciones, pues ya te tienen que llamar como de la oficina, como que ya tienes que regresar. A ese término que es interesante de estudiarlo, le llaman de dos maneras, se llama tanja o tishna, que es la sed de vida. Si vienes a la evolución, el alma está ansiosa por vivir la esencia de lo que es la vida. O sea, llega un momento en que se recupera y le da, digamos que le da hambre de vida. Como si te hubieras ido a descansar y de repente dices, no, pues ya tengo que ir allá ir a la casa a comer, ¿no? Así. Volver otra vez a tener otra experiencia reencarnativa, donde ya nos están esperando, como bien dijo también Enrique, las semillas que dejamos de vida pasadas, como cuando entras a una sala y dejaste tu bolso en la entrada, en el perchero, y vas a volver a salir a la calle y retomas tu bolso para salir a la calle con tu teléfono, con tu agenda, con lo que lleves, ¿no? Y cada quien con cada cual. Entonces volvemos empujados por la misma ley, porque quizás si no nos empujara, ahí nos quedaríamos, porque el alma, la individualidad se siente cómoda ahí. Pero la idea es siempre es volver. Y punto clave de todo esto es precisamente entender que nosotros nos heredamos a nosotros mismos. Heredamos cosas de nuestros padres, como bien dice la genética, la epigenética y todo esto. Pero nosotros, nuestras condiciones de vida son heredadas por las acciones que estamos haciendo ahorita. O sea que ahorita estamos programando nuestro futuro. Ya el futuro es hoy, ¿no? Ya lo estamos preconfigurando de alguna manera. Y nada más para que vieras, yo sé que está saturada de términos, pero que por ahí anotes el término de tanja o tishna, que son en pali y en sánscrito. Así se dice precisamente la sed de vida, que quizás Enrique pueda abundar más sobre eso. Pues no, es bastante, Guillermo, muchas gracias. Efectivamente, y cuando se está de Bacán o de Bachán, se dice por ahí, creo que lo leí hace muchos años en la Teosofía explicada de Pabri, que llega el momento en que el ser que va a reencarnar, pues una vez de que toma conciencia de que lo que está disfrutando, lo que está viviendo es producto del trabajo que ha realizado, entonces le nace el deseo de volver a encarnar porque quiere seguir aprendiendo para poder alcanzar un estado superior al que se tiene en ese momento. Entiende eso, el ser que está por reencarnar, pero no puede venir por voluntad, sino que tiene que sujetarse a la ley kármica, pero tiene conciencia de que le espera más trabajo y está dispuesto a realizarlo. Incluso se dice también que cuando antes de reencarnar, el reencarnante se compromete a llevar a cabo todo aquello que el plan de vida que le espera, porque lo conoce previamente, ¿sí? Nada más que cuando llegamos a este plano, como dije anteriormente, se nos olvida a lo que venimos, y entonces la vida, el karma trata de llevarnos en un sentido y nosotros nos resistimos. Queremos ir en el sentido que
que el cuerpo de los deseos, el principio de los deseos, que es Kama, nos está impulsando en una dirección, y si el alma humana, es decir, el manas, la mente superior, es débil todavía, pues permite que lo arrastren los deseos hacia la materia, hacia el orgullo, la vanidad, todo ese asunto, ¿no? Pues es lo que podría agregar. Nada más hay toda una enciclopedia para hablar de ese punto, pero aquí lo dejamos. Gracias, Guillermo. Gracias a todos. Bien. Entonces continuamos si ya no hay alguien más. No, nadie más, Enrique. Bien. Aunque la palabra personalidad, bueno, hablaremos de los magos negros, dice, una entidad distinta, dice, solo en el caso de tratarse de magos negros o de criminales cuya redención no es posible, criminales que así lo han sido durante una larga serie de vidas, no una sola vida. El hilo brillante que une al espíritu, al alma personal desde el momento del nacimiento de la criatura es violentamente roto y la entidad desencarnada se encuentra divorciada del alma personal, siendo esta última aniquilada, es decir, sobreviene la muerte, sin dejar en la primera la más leve impresión o rastro de sí misma, porque no tuvo experiencia en esa vida. Si esta unión entre el manas inferior o personal y el ego individual que se reencarna no ha sido efectuada durante la vida, entonces tócale al primero la suerte de los animales inferiores que gradualmente se disuelven en el éter y cuya personalidad es aniquilada, es decir, desaparece completamente de este universo fenoménico, ¿sí? Pero aún entonces es el ego un ser individual, es decir, el hecho de que la personalidad tenga que desintegrarse, tenga que ser aniquilada, lo único que queda es, para otras vidas, es ese ser individual, ese ego superior o mente superior, porque de otra manera no podría haber la continuidad de la evolución, no habría evolución. Entonces, ese ego es inmortal, ese ser es inmortal y es el que se reviste de materia, llámenle cuerpo físico, y si el cuerpo físico es desechado por acción de karma, pues entonces el ego sigue tal cual, ¿sí? Entonces, ese es el caso. En tal caso, solo pierde un estado de bachánico, ¿sí? Después de esa vida especial, y en este caso, por cierto, inútil, como personalidad idealizada, y se reencarna casi inmediatamente después de haber disfrutado por corto espacio de tiempo de su liberación como espíritu planetario. Bien, aquí tenemos que hacer la aclaración, porque hay diferentes tipos de espíritus. Espíritu planetario, dice el glosario teosófico, que se puede denominar como dioses planetarios. Primitivamente eran los regentes o gobernadores de los planetas. Nuestra Tierra tiene su jerarquía de espíritus planetarios terrestres, desde el plano más elevado hasta el más inferior, como la tiene todo otro cuerpo celeste. Es decir, cada planeta tiene sus propias jerarquías, sus propios espíritus planetarios. En ocultismo, sin embargo, el término espíritu planetario se aplica generalmente solo a las 7 jerarquías más elevadas correspondientes a los arcángeles de los cristianos, o Diancho Hans. Todos estos han pasado por una etapa de la evolución correspondiente a la humanidad terrestre en otros mundos, en remotos ciclos. Nuestra Tierra, que aún está solo en su 4ª ronda, es muy joven todavía para haber producido espíritus planetarios elevados. El supremo espíritu planetario que rige un globo cualquiera es en realidad el Dios personal de aquel planeta, como en este caso Sanat Kumara, diría yo. Y es verdaderamente mucho mayor su providencia directora que la de
la contradictoria divinidad infinita personal de la clerecía moderna, es decir, del Dios, como a veces le llaman, a Jehová, que es el único y es el Padre y es el Creador y lo es todo, ¿no? Entonces, a eso se refiere cuando dice espíritu planetario, ¿sí? Y se reencarna casi inmediatamente después de haber disfrutado por corto espacio de tiempo de su liberación como espíritu planetario. Ahora bien, en la diferente gradación que puede existir, como espíritu planetario podemos entender, eso es lo que pienso, como un espíritu que está en este planeta y que tiene el potencial de llegar a ser eso que acabo de leer, un espíritu planetario con toda la potestad, con todo el poder manifiesto en sus acciones, ¿sí? Entonces, esa conciencia llegará en su momento. Mientras tanto, pues somos simples egos que reencarnamos periódicamente de acuerdo a nuestros méritos y deméritos. Bien, continuamos. Pati tiene la mano levantada, Enrique. A ver, Pati. Tengo dos preguntas. A ver, la primera. La primera, este hilo que es demasiado, ¿cómo se llama? Brillante, es lo que se le conoce el hilo de plata que conduce Sí. lo que sería del corazón al espíritu. Sí. Ok. La segunda es que me llamó la atención aquí en la parte donde dice que estas personas que se dedican al mal van a reencarnar constantemente, pero va a llegar un momento en que van a ser aniquiladas o a través de que se regrese a lo que sería un animal. ¿Esa sería la transmigración? A ver, primero, efectivamente, los criminales y los magos negros, por razones de la ley de evolución, porque van muy atrasados o requieren, por lo menos en el aspecto espiritual, van muy atrasados y entonces requieren reencarnar constantemente para que puedan, digamos, ponerse a la par de cómo va evolucionando la humanidad en general, tanto magos negros como criminales. Esa es la razón, ¿sí? Y si al cabo de cierto, es decir, si al final del Manvantara o de una ronda determinada, esos criminales o esos magos negros no se atienen a las leyes de la armonía, a las leyes del amor, entonces terminan por desaparecer y se funden en la naturaleza y pierden toda posibilidad de continuar evolucionando como evoluciona la mayor parte de la humanidad, ¿sí? A través de la mente superior, ¿no? Es decir, a través de la reencarnación. Ya se les acaba la posibilidad de poder hacer ese tipo de reencarnaciones porque se disuelve, es decir, ya no hay oportunidad para ese ser, se le terminó, porque ya no hay posibilidad de redención, ¿sí? Entonces, por eso dice el hilo brillante que une el espíritu al alma personal desde el momento del nacimiento de la criatura es violentamente roto, ¿sí? Y esto solamente para una vida, ¿no? Entonces, por eso dice más abajo, si esta unión entre manas inferior o personal y el ego individual que se reencarna no ha sido efectuada durante la vida, entonces tócale al primero, es decir, al manas inferior, la suerte de los animales inferiores, que gradualmente se disuelven en el éter y cuya personalidad es aniquilada, pero aún entonces el ego es un ser individual. ¿Sí? Es lo que yo ya había explicado con respecto al ser individual solamente. Con respecto a los magos negros, esa es otra cosa. Eso ya es una cosa irremediable cuando finalmente esas pocas almas, comparativamente hablando respecto de la cantidad de los seres que estamos evolucionando, pues son mínimos, ¿no? Es mínima la cantidad. Esos sí son definitivamente lanzados nuevamente hasta
reinos elementales, ¿no? Para que empiecen una nueva evolución desde ahí. Pero en este caso, del que se habla específicamente, aquí se refiere a que solamente se pierde la posibilidad de disfrutar de un periodo o de un estado de conciencia en Devachan, porque es necesario que reinicie su andar por el sendero que ya tiene trazado, ¿verdad? En este caso, ¿sí? Y lo otro no me recuerdo que te preguntabas. Sí, Sí, no puede volver a un animal. Definitivamente cuando se pierde ese ser, se pierde por completo, no regresa, eso no es posible, no regresa a un estado inferior, digamos, de humano a animal, eso no, eso desde luego que no, aunque tengamos estados de conciencia como animales, como bestias, nos comportamos, pero no llegamos a encarnarnos en la forma en las formas animales, ¿sí? Yo me refiero a que cuando está perdido el destino o está perdida la esencia divina, pues entonces se retira y tiene que volver a empezar desde el principio, desde los reinos elementales. Pero no es el caso aquí. Aquí se trata de solamente interrumpir el estado de Devachan por una ocasión, en este caso. Ajá. Guillermo. Una pregunta más. Y este tipo de personas que dirigen todo lo que sería lo malo, ¿nunca tienen una conexión con ese puente de Antacarana y la divinidad? A ver, nuevamente, espero que ahora quede claro. El Antacarana no existe. Precisamente ellos no forman ese Antacarana, no lo crean, porque se pierden, ¿sí? Entonces ya había explicado que ese Antacarana no existe, se va construyendo, ¿sí? Cuando se construye, obviamente que es un ser muy evolucionado. Ya cuando está totalmente construido ese Antacarana, ese puente, ese enlace que hay entre la personalidad o el cuaternario inferior, el cual finalmente es purificado, y es entonces cuando las personas alcanzan sabiduría y la manifiestan, ¿sí? Es a través de eso que se forma ese llamado Antacarana, ese puente. Antes no, el Antacarana no existe. Ya había dicho que se va construyendo ladrillo tras ladrillo en la medida de que el ser que reencarna va enriqueciendo a la personalidad y se va fortaleciendo a la vez ese yo superior, ese yo que reencarna. Se va fortaleciendo cada vez más porque ya no tiene que estar luchando tan fuertemente, utilizando sus energías para purificar a lo que es necesario purificar, que es el cuaternario inferior. Es a través de eso que se va construyendo ese puente, ese Antacarana, ¿sí? No existe. En principio, en los salvajes, no hay tal Antacarana. Se va construyendo en la medida que va creciendo su mente superior y va trabajando con la parte inferior, es que se va formando. Antes no existe, eso no existe, se va formando. ¿Ok? Ay, ahora sí, Guillermo. Gracias. Y luego, Ahora sí ya. Guillermo y luego Rosy. Sí. Ok, sin abusar de la palabra. Gracias. Contestando un poco a Patricia, Pabri también comenta eso de que algunas personas en la India sobre todo se llegó a creer en la creencia de la metempsicosis. O sea, la idea de que un humano podría ser castigado reencarnando en un animal. De hecho, en algunas tradiciones como los Hare Krishnas, esos tienen esa idea también, todavía la siguen manejando. Pero si nos ponemos a escarbarle un poquito, veremos que, por ejemplo, si alguien fue muy malo y reencarna a lo mejor en un tigre o algo, pues el tigre no va a sufrir tanto. Quizás si reencarnase en un hombre, si fue abusivo siendo patrón, reencarnaría en alguien que sea esclavo, o que sea pobre, o que no tenga salud, o algo que, pero con conciencia, ¿no?
porque finalmente se reencarna en un animal sin conciencia, en un gusano, o lo que quieran, como lo quieran poner, porque luego ponen ejemplos muy burdos, ¿no? Pues un animal, su estado de conciencia es muy incipiente, entonces su sufrimiento también es más incipiente, de alguna manera. Entonces no sería como retributivo a lo que están diciendo. Como castigo. Quería hacer hincapié muy bien en que el símil que luego se maneja para esto es llamarle el hilo del que habló Enrique, con una palabra muy bien usada. En la India lo conocen como sutratma, sutrasilo. Y imagínense un collar de cuentas, así, que tiene y que de repente se está llenando con diferentes bolitas. Y entonces una bolita en la que fue muy malo, esa bolita se pierde, ya no entra al collar, pero el ego dice, el ego de un ser individual sigue siendo la individualidad, sigue intacto, o sea, no se afecta por eso. Aquí yo tengo una duda, y ya tú que lo sepas, lo maneja mucho, pero yo no lo he estudiado mucho, o si sabes algo de eso, porque Omar luego lo llega a tocar, y sobre todo lo toca mucho Rudolf Steiner, sobre la octava esfera, y con relación a ese lugar como de aniquilamiento que hablas, donde van ahora sí que los malos malotes. ¿Sí sabes algo de eso, Enrique, de la octava esfera? No. Bueno, es más algo manejado, creo, por Steiner. Porque yo tampoco sé mucho, pero sí sé que tiene algo que ver con esto. Es a donde van. Ok, pues gracias. Que finalmente será un estado de conciencia. Sí, pero como de una esfera oscura de antimateria y de aniquilación, que quedas fuera del ciclo, ¿no? De las 7. Esa es la idea, pero no la tengo bien clara, por eso que pensé que a lo mejor la tenías. Vale, gracias. Ok, gracias. ¿Rosy? Sí, gracias. Bueno, primeramente me dio muchísima risa lo que dijo Memo de que regresara a ser un gusano, ¿no? Y cómo me hizo reír. Y bueno, lo otro es de que, lo que comentaban de que esas almas, pues ahora sí que las que ya no tienen remedio, entonces yo entendería que se disuelven y regresarían. Tú sabes que nada, todo es vida, todo es átomo, todo, nada se destruye, ¿no? Podría ser como si se disolviera y regresara a ese océano de vida para que en su momento se volviera a formar en millones de años en otro amamantara o algo así, otra esencia, otra mónada que volviera a llegar desde el principio hasta a los reinos minerales. O sea, se dice que sí regresaría al océano de vida, por decir, ¿no? Porque pues una cosa es no exactamente, vamos, que se destruya, sino que se disuelva en el universo, algo, no sé cómo le quieran llamar, y regrese a ese logos para que, pues como si aventaras, haz de cuenta, una llamita al sol, donde pues se disuelve totalmente y vuelve a regresar, ¿no? Es así como me quedó un poco claro. Bueno, lo entiendo, pero por otro lado, ahorita me sonó lo del famoso Avicii, ¿no? Yo creo que pues ha de pasar ahí su temporadita ahí en el Avicii, porque pues lo que no depuró en el Kamaloka, precisamente por esa densidad y por esas barbaridades, como les dicen, desalmados, ¿no? Yo creo que pues ha de haber tenido un paseíto ahí en el Avicii y ni con eso pues movió lo que tenía que mover, ¿no? Entonces ya una vez del Avicii yo me imagino que se va ahí a ese océano y se desvanece como aventar un cerillo prendido a un ¿cómo se llama? Un volcán lleno de lava, ¿no? Algo así me lo imagino, no sé si estoy en lo correcto. Sí, la palabra Avicii y la palabra infierno pues, son equivalentes, pero no son sitios, no son lugares a los que se va, son estados de conciencia. Así es, correcto. Sí, así es, nada más es eso, Exacto. aclarar eso, ¿no? Y efectivamente, pues, aquí dice, y cuya personalidad es aniquilada, es decir, desintegrada, o sea, no, la materia, la energía de la que está hecha como organismo, o como un todo, esa personalidad, esa energía no desaparece, la energía no puede ser aniquilada, solamente puede ser transformada, se desintegra como un organismo, como algo organizado, solamente es eso, y ya no tiene conciencia de una unidad o personalidad, vamos a decir, sino que se separa
se hace añicos y entonces pues ya no existe. Por eso se habla de ese aniquilamiento de la personalidad, ¿sí? Ya no tiene ese conjunto de elementos que lo hacen presentarse como una personalidad porque se desintegra, ¿sí? Y a eso yo creo que es a lo que se le llama la aniquilación, ¿sí? Bien. Cornelio, Enrique. Adelante, Cornelio. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Sí, por ejemplo, de ese ejemplo que dabas, Enrique, de esas personas que pues tal vez asesinan o están hacen algún daño un poco fuerte a lo normal y pues tienen que estar evolucionando. Por alguna razón se me vino a la mente el yogi del Tíbet que le llaman Milarepa. Lo pueden buscar en internet. Por ejemplo, su historia, él fíjate que él fue él tuvo, en su historia, él asesinó a una persona allá en el Tíbet, en la India, donde él estuvo. Y él logra la iluminación en su misma vida. Es un dato interesante, estas excepciones que se manejan, porque hablando en término espiritual, pues sí, pues haces algo malo, viene el karma, vienen estas cuestiones, pero como él en una vida, a pesar es algo fuera de lo común, Milarepa, se los escribo en el chat, de WhatsApp, muy interesante cómo hay luego esas excepciones, ¿no? A lo común que uno piensa que, pues si haces algo malo, tal vez en tu otra encarnación, pues tal vez viene el karma, alguna cuestión de paga, ¿no? Y ahí está este gran yogi, pues logra trascender, ¿verdad? Como muy interesante estas excepciones que hay. Es todo. Bien. Yo quiero decir lo siguiente. Hablabas de que estos que son un poco siniestros, un poco malos, algunos no, son totalmente malos, 1000% malos, aquellos que pierden, que es aniquilada su personalidad, ¿sí? Entonces, no es un poco, son totalmente malos, ¿no? Vamos a decirlo en esos términos, ¿sí? Y eso es lo que los lleva a perder esa personalidad. Si no fuera así, pues entonces hay oportunidades a través del sufrimiento y demás, pero en este caso, cuando son completamente irredentos, que no se pueden redimir, pues entonces el karma corta por lo sano y dice, tú no puedes estar aquí porque no mereces. Entonces se corta de tajo, no hay consideraciones, no hay que un poquito, que un porcentaje, no, es total. Aquí se es o no se es con respecto al karma. Y respecto a lo que habías comentado de Milarepa, yo desconocía su existencia, pero tú dices que pues es una excepción, que él dice que tuvo que asesinar a una persona, pero no explica la razón por la que asesinó. Además, el hecho de la iluminación, pues no es debido a una sola vida, puede ser un incidente ese de esa muerte y sin embargo haber sido iluminado, pero porque trae, digamos, una inmensa luz con una pequeña mancha que no le va a impedir llegar a ser iluminado, ¿sí? Entonces, yo lo veo de esa manera, porque la riqueza que tiene para alcanzar la iluminación, pues no es de una sola vida, tiene merecimientos de millones de años atrás. Y desde luego, todos nosotros hemos sido crueles, hemos sido asesinos de los más torvos, de los más terribles, y aquí estamos, ¿sí? Y estamos aquí tratando de compartir este conocimiento
que seguramente es porque nuestro karma nos pone aquí, porque aquello que hicimos tan mal, pues ahora tenemos la responsabilidad de medio enderezar o de medio equilibrar nuestra balanza, ¿sí? Esa es una de las razones por las que estamos aquí compartiendo este conocimiento, ¿sí? Porque hemos sido perversos, hemos sido terribles, crueles, asesinos, rateros, de todo hemos sido, seguramente, en toda la larga cadena de encarnaciones que tenemos. Pero eso no impedirá en el futuro, en unos millones de años o cientos de miles, que podamos ascender en la escala de la evolución. ¿Por qué? Porque ya estamos haciendo las cosas mejor. Lo pongo de ejemplo cuando en algo que participé en una organización donde había jerarquías, algún candidato a ocupar un cargo, le dijeron, pero es que pues te van a reprochar que tú en otro tiempo, pues bueno, que en su momento, pues robaste. Y dice, sí, robé, pero ahora ya no soy ratero, ahora ya no robo, ¿sí? Entonces, pues así es como vamos, ¿sí? Fuimos terribles y poco a poco nos iremos componiendo a través del trabajo, a través del esfuerzo, a través del ejercicio de la voluntad y sobre todo a través del dolor.